Bueno, otra vez me pasó que cuando grabé la clase no se guardó el archivo, así que voy a hacer una grabación rápida de lo que trabajamos en la clase de hoy. Trabajamos con el experimento que ustedes hicieron en sus casas la semana pasada. Algunos de ustedes enviaron sus fotos y en base a eso es con lo que vamos a trabajar hoy. Los materiales que se usaron para hacer estos experimentos fueron azúcar, que químicamente se llama sacarosa, y algodón, que químicamente corresponde a celulosa. También usaron levaduras, levadura fresca, usaron agua tibia y fría, se indicaba específicamente en cada caso cuál usar, y usaron una botella de plástico transparente y un globo. En realidad, 2 botellas y 2 globos para cada experimento. Bien, la sacarosa y la celulosa son los glúcidos. Ya habíamos visto en las clases anteriores que la sacarosa es un disacárido, la celulosa es un polisacárido. La sacarosa formada por la unión de glucosa y fructosa y la celulosa formada por muchas moléculas de glucosa unidas entre sí con uniones de tipo beta. Las levaduras son microorganismos vivos. Estos microorganismos vivos van a afectar a estos azúcares, en algunos casos sí, en otros no, y van a producir un cambio. El hecho de que se haya usado agua tibia y fría es para modificar la temperatura del experimento. Y por último, se usó una botella y un globo para armar un sistema cerrado. Pero no solamente eso, sino que además necesitábamos que ese sistema tuviese una ausencia de aire, ausencia de oxígeno, ¿sí? Lo que se dice un proceso anaeróbico. Acá tenemos algunas de las fotos de los experimentos que mandaron sus compañeros. En la primera foto se ven la botella A con azúcar y levadura en agua fría y la botella B con azúcar y levadura en agua tibia. Como se ve, en el caso B el globo se infla, en el caso A no. En la segunda foto se ve la botella A con azúcar, agua tibia y levadura, la botella B con algodón, agua tibia y levadura. Como se ve en el caso A, con el azúcar se infla el globo, con el algodón no. Acá tenemos otro caso con las mismas características. El caso B, en el primer experimento, donde se mezcla azúcar, levadura y agua tibia. Y el caso A, en el experimento, en las mismas condiciones. Azúcar, levadura y agua tibia. La diferencia es que en el primer experimento se modificó la temperatura del agua, esa es la variable que se tuvo en cuenta, y en el segundo experimento se modificó el glúcido. En un caso se usó azúcar y en el otro se usó algodón, pero manteniendo la misma temperatura. Es decir, en cada caso se modificó una sola variable, manteniendo las otras variables iguales para ver si eso podía ser una causa de diferencia en los resultados. En este experimento lo que se ven es las fotos de las botellas al principio y al final del experimento. Como se ve que al principio los globos están desinflados ambos y al final aparece el globo inflado. En el caso de la botella B para el primero y en el caso de la botella A para el segundo. Bien, lo que vemos acá entonces es que hubo una transformación y que esa transformación se produce. Depende de qué glúcido sea el que se usa y depende qué temperatura del agua se considera. Con temperatura de agua tibia y con azúcar sacarosa, el experimento da resultado. Si usamos agua tibia o si usamos celulosa en lugar de sacarosa, el experimento no da resultado. Si observamos en la botellita, además de observarse el globo inflado, también se ve unas burbujas en la superficie del líquido. La pregunta es, ¿por qué se infla el globo? Si vemos que el globo se infla y que hay burbujas, lo que podemos suponer es que se está formando una sustancia en estado gaseoso.
Eso es lo que ocurre, se forma una sustancia en estado gaseoso y esa sustancia es el dióxido de carbono. Una de las sustancias que se forma como consecuencia de esta reacción que ocurre entre el azúcar y las levaduras es la formación de dióxido de carbono. El proceso se denomina fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico, es decir, que se produce en ausencia de oxígeno, donde las levaduras, que son los microorganismos, actúan sobre ciertos azúcares o glúcidos, no sobre todos. Ya vimos que, por ejemplo, actúa sobre la sacarosa, pero no sobre la celulosa, produciendo dos sustancias. Una es el etanol, que es un alcohol que se forma dentro de la botella, no se puede observar, pero pasado un cierto tiempo, si la fermentación es tumultuosa, se puede oler el olor del etanol. Y por otro lado se forma dióxido de carbono, que es el gas que infla el globo. Para que la reacción se produzca, se tiene que dar una determinada condición de temperatura. Vimos que si el agua está muy fría, la reacción no ocurre. Y lo mismo ocurre en el caso que el agua esté muy caliente. ¿Sí? La reacción entre las levaduras y los azúcares se produce a una temperatura de alrededor de 37 grados. Los azúcares que pueden producir fermentación alcohólica se llaman azúcares o glúcidos fermentescibles. Son, por ejemplo, la glucosa, la fructosa y la sacarosa. Hay glúcidos que no fermentan, por ejemplo, la celulosa. Se llaman glúcidos no fermentescibles. Este proceso es el que ocurre cuando se forman determinadas bebidas alcohólicas, como por ejemplo el vino, la cerveza y la sidra. Esta fermentación ocurre con azúcares que están en las materias primas que se usan para producir estas bebidas alcohólicas. Y también se usa fermentación alcohólica como un método para obtener un biocombustible que es el etanol como combustible.